Hola bichosaurios, esta es la Facultad de Ciencias donde yo trabajo, la sección de Física. Es un sitio un poco difícil para grabar, mucha iluminación, mucho eco, ruido de fondo, lo mismo vienen los de seguridad y me dan una paliza, no, son buena gente. Pero he venido aquí porque quería enseñaros algo especial para mí, es lo que veo todas las mañanas cuando vengo a trabajar. Fijaos, esto es un péndulo de Foucault, ¿vale? Se supone que el plano de las oscilaciones es siempre el mismo, pero si venís a otra hora del día veréis que no es así. ¿Y eso por qué? Pues por un efecto que también, curiosamente, explica los huracanes y ciclones tan devastadores que hay en el Atlántico y en el Pacífico. En ambos casos, el efecto tiene la misma explicación y se llama efecto Coriolis. In that simple statement is the key to science. Uno de los efectos de la rotación de la Tierra es que los huracanes y el agua en los lavabos gira en sentido contrario a las agujas del reloj si estamos en el hemisferio norte y en el sentido de la aguja del reloj si estamos en el hemisferio sur. Lo hemos visto en Los Simpsons cuando viajan a Australia y hay vídeos en YouTube donde se ve ese efecto justo unos metros por encima o por debajo de la línea del Ecuador. ¿Es cierto eso o es leyenda urbana? Bueno, lo primero, el efecto Coriolis existe y es real, no es inventado. Lo que pasa es que cuando medimos los movimientos de los cuerpos en un sistema de referencia no inercial, como la Tierra, que está girando en torno a su eje, aparece un conjunto de efectos que relacionamos con fuerzas no inerciales. Es como si existieran. No provienen de un agente externo, no son fuerzas de alguien que tira, que empuja, que hace cosas, sino que se debe al movimiento del propio sistema de referencia y no aparecerían si la Tierra estuviera quieta. Uno de esos efectos es el término de fuerza de Coriolis, que tiene la particularidad de que cambia de dirección según se mueva el cuerpo y que depende del movimiento del cuerpo. Un cuerpo parado no tiene efectos Coriolis. Para entenderlo vamos a tomar un efecto meteorológico. A ver, todas las ciudades de España giran con la Tierra, ¿vale? Dan una vuelta cada día, pero como las ciudades al sur están más lejos del eje de rotación, recorrerán mayor distancia y su velocidad lineal será mayor. Las que hay más al norte, pues menos. Bien, vamos a suponer que esto es Madrid y aquí tenemos un centro de bajas presiones. En Granada, al sur, hay una masa de aire que se dirige hacia Madrid. Bien, esa masa de aire va a estar interpretada por, estaría invitada, bichosaurio. No te enfades, hombre. Bichosaurio va a ser la masa de aire que está en Granada. Bien, si la Tierra estuviera quieta, las masas de aire irían de la zona de mayor presión a la de menor presión, directamente. Y si estuviera en otro sitio, 3/4 de lo mismo. Bien, en este caso el aire se mueve en dirección norte, pero debido al movimiento de rotación de la Tierra, también tiene una componente este de velocidad. Es como si Granada y Madrid estuvieran en dos cintas transportadoras, pero con la cinta de Granada moviéndose más rápidamente que la de Madrid. Lanzamos un paquete hacia Madrid, hacia el norte, pero como Granada viaja más deprisa, este paquete tiene mayor componente de velocidad en esta dirección y por lo tanto tiende a quedarse adelante. O por decirlo de otra manera, Madrid se queda atrás respecto del aire. Otra vez. No. Ajá. 3, 2, 1. Es decir, visto desde tierra, es como si el aire se desviase hacia el este. En Burgos, al norte de Madrid, 3/4 de lo mismo, pero al revés. Aquí el aire se mueve más lentamente en esta dirección, de manera que conforme viaja hacia el sur, se queda atrás respecto hacia el punto de destino, en este caso Madrid. Es decir, es como si se moviera, a ver, ponte bien, como si se moviera así. En ambos casos, el aire se ha desviado como si hubiese una fuerza perpendicular a la dirección del movimiento que lo estuviese empujando siempre hacia la derecha. Y eso es lo mismo si el objeto viaja hacia el norte, hacia el sur o en cualquier otra dirección. El efecto Coriolis depende de la latitud del lugar. A mayor latitud, mayor magnitud, y en el ecuador vale 0. Y depende de la velocidad del cuerpo. A mayor velocidad, mayor magnitud, y, quieto ahí, ahora no está sufriendo fuerza de Coriolis, porque está parado. Pero el valor del efecto Coriolis es muy pequeño. En latitudes como España, un coche que viaje a 40 km por hora sufriría una fuerza de Coriolis unas 10.000 veces más pequeña que la de la gravedad. Eso hace que sus efectos sean solamente apreciables cuando la velocidad del cuerpo es muy alta o cuando actúa en escalas de tiempo grandes. En el segundo caso tenemos un ejemplo en los huracanes. Vale, la velocidad de sus vientos puede superar los 300 km por hora, pero lo que es el huracán en sí, la estructura, se va moviendo bastante más lentamente. Con lo cual, se va moviendo por el océano durante días y días y el efecto de Coriolis ahí es acumulativo. También tenemos el péndulo de Foucault. Si seguimos su movimiento a lo largo del tiempo, veremos que el plano de las oscilaciones no va a ser siempre el mismo, sino que va a ir girando
dando una vuelta cada día y pico. Ese pico depende de la latitud del lugar. En el otro caso extremo, mucha velocidad durante poco tiempo. Bien, los profesores de física hemos tenido un ejemplo donde se narraba un combate naval entre barcos ingleses y alemanes al principio de la Primera Guerra Mundial. Yo lo aprendí en el libro de Ortega, bastante bueno, denso, eso sí. Y en la parte de Coriolis, fuerzas no inerciales, etcétera, etcétera, la página 200, dice lo siguiente. Leo. Durante la Primera Guerra Mundial, en la batalla de las Islas Malvinas, los artilleros ingleses se encontraron con la desagradable sorpresa de que sus proyectiles caían unos 90 metros a la izquierda de los barcos alemanes. Los ingenieros ingleses habían tenido buen cuidado en incluir la corrección de Coriolis en las tablas de puntería de la artillería naval, pero los cálculos los habían realizado pensando que las batallas navales tendrían lugar a una latitud de unos 50 grados norte, pero no a 50 grados sur. En consecuencia, los proyectiles caían a una distancia de los blancos de 2 veces la corrección de Coriolis. Vale, bonito ejemplo, pero por desgracia parece que es una leyenda urbana. No hay referencias documentales históricas que indiquen que ese efecto tuviera relevancia o que los artilleros ingleses hubieran corregido mal. Y en cualquier caso es un efecto pequeño para un disparo de acorazado que puede llegar a decenas de kilómetros de distancia. Así que con gran dolor de nuestro corazón tenemos que tirar a la basura ese ejemplo porque no es cierto. Vale, leyenda urbana. Por cierto, que aquí tenéis un ejemplo del movimiento de las masas de aire en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Se ve bastante bien, ¿verdad? Son exactamente iguales en un hemisferio que en otro, salvo por el cambio de signo. Por otro lado, hace algún tiempo me preguntaron por internet si un disparo de francotirador estaría afectado por la fuerza de Coriolis. Bueno, en principio existe, por supuesto, la cosa es ver hasta qué punto es relevante. Por lo general el efecto es muy pequeño, pero si nos vamos a casos extremos, por ejemplo, el llamado disparo Harrison, que se efectuó en Afganistán en 2009 a una distancia de más de 2.500 metros, sale una desviación del orden de medio metro. Ya empieza a ser apreciable. Por supuesto, hay muchos otros efectos que hay que tener en cuenta para corregir el tiro, pero el efecto Coriolis ahí es relevante. En casos no tan extremos, pues no. Lo que sí es una leyenda urbana es que el agua de los lavabos gire según el efecto Coriolis de una manera clara en un hemisferio y de la otra en el otro. Y por supuesto yo creo que el culpable de eso es Bart Simpson, ¿vale? Nos tiene mal acostumbrados. El episodio de Bart contra Australia es muy divertido, pero muy exagerado. Lo cierto es que en una bañera la fuerza de Coriolis es muy pequeña, del orden de la 100.000ª parte de la gravitatoria, ya sea aquí en España o en Argentina o en Australia. El motivo real de que gire el agua, en los lavabos o en las bañeras, es que cuando la vertemos no está quieta, sino que mantiene algo de movimiento de rotación. Y como el agua es transparente nos resulta más difícil de verlo. Solamente si la dejásemos reposar durante mucho tiempo para que se quedase quieta, podríamos tener una posibilidad de ver el efecto Coriolis. Incluso en ese caso, cualquier irregularidad en el recipiente, cualquier variación en la forma de tirar del tapón, podría enmascarar el efecto Coriolis. Hay ejemplos en internet, pero están muy trabajados. No es lo que vaya a ver normalmente en vuestro cuarto de baño. Así que si lo probáis y os sale a la primera, tampoco saquéis pecho, ¿vale? Que no es para tanto. Y si no sale, no pasa nada. Probad otra vez. Ánimo, ánimo. Porque a veces sale y a veces no. Podéis ver incluso vídeos de YouTube donde se muestra este efecto sobre el terreno, ¿vale? En uno que vi hay un recipiente justo en el Ecuador que desagua tranquilamente, sin remolino, unos metros al norte, unos metros al sur del Ecuador, y el agua ya gira en un sentido o en otro de manera escandalosa. Y no debería, porque en ese caso la aceleración de Coriolis es minúscula. Ya os he dicho que en el Ecuador valdría 0. Y a unos metros al sur o al norte sería apenas de una millonésima parte de la aceleración gravitatoria. Así que va a ser que no, lo siento, es exagerado. Jugaron con cómo tiraban el agua para que ya tuviera un movimiento de rotación propio antes de tirar del tapón. Y por cierto que cuando escribí sobre eso, allá por 2011, recibí un comentario de un museo del Ecuador que resultó que eran ellos los que habían hecho ese vídeo y estaban bastante moscas conmigo. Porque yo parecía que yo había dicho que eso era un timo, que era de mentira. Bueno, ellos dijeron que lo que hacían era un efecto didáctico, muy exagerado, ¿vale? Puede que sea así. En mi descargo diré que el vídeo que yo vi no lo dejaba nada claro, ¿vale? De todos modos, no tuve y no tengo la intención de ofender a nadie, así que el bichosaurio y yo pedimos disculpas. Bueno, vale, yo pido disculpas, tú no tenías nada que hacer, tú eres compañero, ¿no? Pues, no os enfadéis con nosotros, amigos de Ecuador, y hasta la próxima.